Zbigniew Brzezinski es, sin lugar a dudas, uno de los politólogos, diplomáticos y estrategas de Estados Unidos más influyentes en los últimos tiempos. Él es de origen polaco, emigró a Canadá en 1939, luego se trasladó a Estados Unidos, se hizo estadounidense, fue profesor de la Universidad de Harvard y de Johns Hopkins, es autor de muchos libros, artículos periodísticos y fue además el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos durante el gobierno de James Carter. Escribió un trabajo, un bestseller titulado El Gran Tablero Mundial, el dominio de Estados Unidos y sus imperativos geoestratégicos. Ese libro vio la luz en el año 1997. En un trabajo interesante que leí recientemente en un medio europeo, alguien recordaba algo que advirtió Brzezinski en ese importante libro. Él dijo que uno de los mayores peligros para los intereses vitales de los Estados Unidos era una posible alianza entre China, Rusia e Irán. ¿Por qué decía esto el señor Brzezinski en ese libro? Por varias razones. En primer lugar, por lo que él denomina equilibrio de poder. Él argumenta en su trabajo que una alianza estratégica entre China, Rusia e Irán podría desafiar el dominio global de Estados Unidos y establecer un equilibrio de poder alternativo. Al unir sus recursos económicos, militares y diplomáticos, estas naciones podrían contrarrestar la influencia estadounidense y debilitar su liderazgo, dice él en su libro. Además, en lo que tiene que ver con el control en Eurasia, Brzezinski destaca la importancia estratégica de Eurasia, que va desde España hasta la China, desde Europa hasta el Asia, y sostiene que el control de esta región es vital para el poder global. El que domine esa zona domina el mundo. Eso lo establece Brzezinski. Y además de eso, es una tesis también que defiende Henry Kissinger en distintos trabajos. Bueno, pues, una alianza entre China, Rusia e Irán, según Brzezinski, podría desafiar la influencia estadounidense en esa zona del mundo, en Eurasia, y obstaculizar sus intereses en la región. Otro aspecto tiene que ver con los recursos energéticos. La cooperación entre Rusia e Irán en el ámbito energético, especialmente en el suministro de petróleo y gas, podría darles una influencia significativa en los mercados energéticos mundiales, además de que esto representaría una amenaza para Estados Unidos, que depende en gran medida, dice él en su libro, de los recursos energéticos y busca mantener el control sobre ellos. Estados Unidos hoy tiene una situación distinta a la que tenía en aquel entonces, 1997, cuando se publicó, cuando salió a la luz la primera edición de este trabajo. Porque recuerden que la tecnología del fracking lo cambió todo, convirtió a Estados Unidos
en el principal productor petrolero y un gran productor, además de eso, de gas natural. Y la tecnología del fracking es posterior al año 2000, aunque las investigaciones comenzaron antes. Pero fue después del año 2000 cuando Estados Unidos se convirtió realmente en una gran potencia, en la principal potencia petrolera mundial. Bueno, hoy es el principal proveedor de gas de Europa, sustituyendo a Rusia. No obstante, la observación de Brzezinski es muy correcta, porque con el acuerdo o con la cercanía con Rusia e Irán, que son dos grandes países productores de productos energéticos, valga la repetición de la palabra, eso le garantizaría un abastecimiento seguro a China de esos recursos. Y no solo de recursos energéticos, sino de recursos de todo tipo. Rusia es el gran almacén del mundo, porque tiene en sus territorios todos los elementos en abundancia de la tabla de Mendeleev. Tiene muchos recursos de todo tipo, y eso es importante para una potencia mundial como China, el acceso seguro a las materias primas. Curiosamente, Estados Unidos puso a Rusia en manos de China y también a Irán. Siempre recuerden ustedes que las guerras en el mundo se han librado precisamente por el problema de la materia prima. ¿Qué fue lo que motivó la Segunda Guerra Mundial? Justamente ese problema. Lo que Alemania necesitaba estaba en el territorio de Rusia, y por eso invadió la Unión Soviética. Rusia era parte naturalmente de la Unión Soviética. Y entonces, cuando se produce esta alianza y hay un intento de desconexión de Rusia, lo que se hace es que se pone a este país, gran proveedor de materias primas, en base de la competencia, que tiene entonces acceso a precios rebajados a los productos energéticos y a las materias primas de todo tipo. Eso le da una ventaja a China, por supuesto. Y todo eso lo previó Brzezinski. Pero también hace algunas reflexiones en el campo de la geopolítica el señor Brzezinski. Dice que China, Rusia e Irán tienen intereses estratégicos y regionales similares que podrían llevarlos a colaborar estrechamente contra Estados Unidos. Esto podría manifestarse en áreas como el dominio en Asia Central, eso lo estamos viendo clarísimo, en el Medio Oriente también. En Asia Central, recuerden ustedes que Rusia ha tenido una influencia a lo largo de la historia. Cuando Estados Unidos invadió Afganistán, entre otras cosas, perseguía debilitar esa influencia. Ahí en la zona del Asia Central estamos hablando de Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Kazajstán, esas naciones que forman parte del Asia Central. Y en el caso de Oriente Medio, estamos viendo cómo ahora todo comienza a girar en torno a China y Rusia, además de Irán, que es una gran potencia regional, que ahora tiene influencia en Irak, tiene influencia en Líbano, tiene influencia en Siria y tiene influencia en Yemen. Porque los hutíes son chiitas igual que los iraníes, y esa afinidad les ha permitido hacer una alianza en contra de los sunitas, que son saudoárabes, los saudoárabes. Ahora hay un proceso de normalización de las relaciones, hay un proceso de recomposición de las relaciones entre los países de la zona de Oriente Medio, y China y Rusia son los que están orientando ese proceso. Y entonces usted tiene a Arabia Saudita, tiene a Emiratos Árabes Unidos, a los países del Golfo, de las monarquías del Golfo, que
que están buscando mantener buenas relaciones con China y con Rusia. No quieren tener ya sus huevos en una sola canasta. Y algunos de esos países se han estado distanciando un tanto de los Estados Unidos. Y entonces, pues ahí habló el señor Brzezinski con una gran visión, anticipándose a los acontecimientos que hoy estamos presenciando. Entonces, él creía que esa era una posibilidad muy remota, una alianza entre Irán, China y Rusia. Y decía que solo una visión miope y una política de hostigamiento de estos países al mismo tiempo podía lograr ese efecto. Y evidentemente, y así mismo ha ocurrido. Así mismo ha ocurrido, porque de manera simultánea Estados Unidos ha confrontado a China, ha confrontado a Irán. Recuerden ustedes que el tratado nuclear para evitar que Irán se hiciera con armas nucleares fue denunciado por el gobierno de Donald Trump. Eso que costó mucho trabajo y que en gran medida fue el resultado de la colaboración de Rusia, eso quedó sin efecto, volvieron las sanciones y al mismo tiempo entonces se aplican sanciones económicas contra China, presiones a Irán y después entonces últimamente también a Rusia. Y eso ha generado esa alianza que Brzezinski consideró como una de las mayores amenazas posibles para la hegemonía de Estados Unidos. Eso hoy en día es una realidad. ¿Por qué? Bueno, porque estos países tienen acuerdos no solo de colaboración económica, sino también acuerdos en materia de seguridad. Incluso han hecho ejercicios militares conjuntos. Y ese es un elemento muy negativo para los Estados Unidos y el bloque occidental. Una pausa, en breve volvemos.